Hoy les traigo un video que cambiará por completo tu manera de afinar la guitarra, tanto si eres principiante o un guitarrista avanzado. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar varias técnicas para mejorar tu oído y lograr la afinación un tono más bajo de cualquier cuerda. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. Hoy vamos a estar hablando de los principios que ya están ayudando a muchísimas personas, músicos en todo el mundo, con este libro. Cómo construir una interpretación. Ya está traducido al italiano, español e inglés. Un aspecto fundamental antes de empezar cualquier interpretación musical es aprender a afinar correctamente el instrumento. Una obra puede haber sido maravillosamente trabajada desde la ejecución, pero si el instrumento no está afinado, prácticamente pierde todo su valor. Se puede decir que hay tres pilares que conforman la estructura indispensable de un músico: ritmo, afinación y sonido. Por lo tanto, cuidar este aspecto es más que fundamental. Yo siempre que veo un guitarrista afinado, lo destaco. El afinador electrónico tiene un manual que enseña a usarlo, pero a mi entender es solo un punto de referencia, como es el diapasón o el corista. No es el objetivo de este video explicar cómo se usa. Se sabe que tocando en el quinto casillero de una cuerda, se produce el mismo sonido que la cuerda al aire de abajo, con la excepción sabida de la relación entre tercera y segunda cuerda, para la que hay que digitar el cuarto casillero de la tercera. Veamos. Este método habitual tiene algunos inconvenientes. La sexta cuerda, pisada muy pocas veces, suena con la misma tímbrica que la cuerda inmediata inferior al aire. Por esto, se torna bastante complejo reconocer la similitud sonora que debe existir entre ambas. Esta diferencia tímbrica es aún mayor entre la cuarta y la tercera debido a que son cuerdas construidas con diferentes materiales. El sistema que sugiero a continuación trata de equilibrar la diferencia tímbrica mencionada entre las cuerdas y afinar primero los intervalos justos. Propongo comparar octavas o también el armónico 12 de la sexta con el casillero 7 de la quinta pisado. Si bien el primero es armónico natural y el segundo un sonido normal, se puede comprobar una mayor similitud entre ambos. La relación persiste en el resto de las cuerdas, armónico 12, casillero 7, salvo entre la tercera y la segunda, que se compara armónico 12 en la tercera con casillero 8 de la segunda. Veamos. También este método se puede aplicar con octavas con cuerdas al aire. La afinación debe ser hecha con el cuidado de hacer notas lisas, sin vibrato, porque el vibrato es una desafinación controlada.
Otro consejo es que no deben recambiarse las cuerdas todas al mismo tiempo, sino un grupo primero y luego el resto, para que de esa manera siempre haya una referencia para poder asentar las nuevas. Por ejemplo, cambia las primas una semana antes del concierto, ya que resisten mucho más el desgaste de los ensayos. Y cambia las bordonas 2 días antes del concierto. Antes de ir a dormir, puedes dejarlas más tensas a propósito, 1 o 2 vueltas de clavija, para que a la mañana siguiente naturalmente se hayan calibrado más cerca del La 440. Las bordonas, si se ensaya mucho, pierden un poco de brillo en este recambio de cuerdas, pero es mejor un poco menos de brillo que tocar desafinado. Otra cuestión es aprender a afinar por tonalidad. No es novedad que si tocamos en Mi mayor, por ejemplo, deberemos bajar 1 coma la tercera cuerda, mientras que si tocamos en Mi menor, deberemos subir la tercera cuerda. La presión excesiva de la mano izquierda puede provocar desafinaciones y la solución es tocar con el peso del brazo, tema que trataremos en este canal. En los conciertos es también sabio agrupar el repertorio con respecto a las diferentes afinaciones, aunque siempre haciendo primar un criterio musical. Secreto del final del video. Cuando se usan diferentes afinaciones, sexta en re, quinta en sol, por ejemplo, es conveniente dar más vueltas de las que se necesitan. Por ejemplo, si afinamos la quinta en sol o la sexta en re, bajamos un tono, es bueno bajar primero 8 vueltas y a continuación subir 5 y media para lograr la nueva afinación de la cuerda. Al retornar la cuerda a Mi o a La, que es la nota estándar, es interesante aplicar esta técnica, subir 5 vueltas y bajar 2, por la misma razón. Con esta técnica evitamos que la cuerda haga su trabajo de desestabilización y asentamiento durante la obra, cosa que nos perjudica durante la performance. Es interesante recordar que el sistema temperado es en sí mismo impreciso. Por lo tanto, nuestros esfuerzos son solo aproximaciones al ideal de afinación. Recuerdo que en la universidad hacíamos a propósito con mis alumnos el ejercicio auditivo de afinar con el oído tocando las clavijas arbitrariamente para volver a afinarlas e incluso generar la habilidad de afinar mientras que tocas una pieza musical en pequeñas pausas que debes programar. El afinador electrónico puede ser un punto de referencia, pero en realidad debes forzar tu audición a ejercitarse. Todos estos ejemplos son para que no te suceda aquello que dicen de los guitarristas. El guitarrista se pasa medio concierto afinando y el otro medio tocando desafinado. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo, en la descripción, encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online.
Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que te puedes convertir en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!